Las Escrituras contienen numerosas narraciones que retan nuestra percepción y a menudo son ignoradas. Sin embargo, existe una particularmente fascinante que ocurre en un marco de desacato y reprimendas celestiales. En el capítulo 13 del primer libro de Reyes se relata la historia de un profeta anónimo, enviado por Dios desde Judá a Betel para entregar un recado crítico al rey Jeroboam. Esta historia no solo resalta la importancia de la obediencia a Dios, sino también las lamentables consecuencias de no acatar sus instrucciones de manera exacta. Desde el inicio, el profeta ejecuta fielmente su encargo divino, evidenciando la fuerza de Dios mediante profecías y prodigios. No obstante, su narrativa experimenta un cambio inesperado que nos ofrece una enseñanza profunda sobre la fragilidad humana y la majestad de Dios. Este principio nos incita a examinar cómo un acto de desacato puede cambiar completamente la trayectoria de una vida, incluso si la misión parece estar favorecida por la gracia divina. La relación entre el profeta y Jeroboam es intensa y llena de significado espiritual. Al condenar el altar pagano en Betel, desafiando directamente las directivas del rey, el profeta se manifiesta como testigo de la justicia y la soberanía de Dios. Este choque sirve como un recordatorio firme de que las verdades celestiales no deben ser transigidas, incluso ante el poder terrenal. A lo largo de este relato, observamos que la vida del profeta no constituye simplemente un evento aislado. Actúa como reflejo de nuestras propias experiencias, mostrando las ocasiones en que podríamos inclinarnos hacia la obediencia o la desobediencia. Por medio de su vivencia, somos invitados a meditar sobre nuestra habilidad para adherirnos a las directrices de Dios con totalidad y fe sólida. El episodio está documentado en el libro de Primeros Reyes, capítulo 13, un pasaje que ocupa un lugar esencial en la narrativa bíblica, demostrando las repercusiones de los actos humanos ante los mandatos celestiales. Este capítulo no solamente cuenta la historia de un profeta enviado a Betel, sino que también enfatiza la relevancia de adherirse rigurosamente a la palabra de Dios. En este contexto, el rey Jeroboam se erige como una figura esencial que simboliza la insurgencia contra las normas divinas. Su establecimiento de altares paganos en Betel constituyó una infracción clara a los preceptos de Dios, desencadenando la necesidad de una intervención profética directa. Este segmento de la Escritura resalta la lucha entre la lealtad a Dios y las tentaciones de ajustar las prácticas religiosas a comodidades políticas o personales. El profeta sin nombre, por su parte, es un modelo de obediencia inicial que se ve manchada por una decisión posterior de incumplir, ilustrando la vulnerabilidad humana. Su relato es una admonición de que la obediencia a Dios debe ser total y no parcial. Aquí, la Biblia nos instruye sobre la trascendencia de cumplir con las directivas divinas, con integridad, sin dejarnos influir por voces externas, aun cuando parezcan legítimas y persuasivas. Esta historia se desarrolla en un momento crucial de la historia de Israel tras la división del reino, añadiendo una dimensión de intriga política y espiritual al relato. Ilustra cómo las decisiones de liderazgo pueden desviar a una nación de sus fundamentos espirituales y la manera en que Dios interviene ante tales acciones. El profeta de Judá inicialmente ejemplifica la obediencia perfecta. Al adherirse estrictamente a las directrices divinas, ilustró el impacto y la importancia de acatar la voluntad de Dios. Su advertencia al rey Jeroboam no solo implicó reproche, sino también un exhorto a la integridad y al retorno a la adoración genuina. No obstante, la narrativa se complica cuando, después de entregar su mensaje, el profeta acepta una oferta para comer.
contraviniendo directamente el mandato divino de no comer ni beber en Betel. Esta desobediencia señala un cambio dramático en su destino y subraya un principio crítico. Incluso una infracción menor puede generar efectos catastróficos. Antes de continuar con este punto crucial, permíteme recordarte que en este canal publicamos videos diariamente. Para que no te pierdas nada, suscríbete y activa las notificaciones. Te aseguro que las enseñanzas diarias te serán muy valiosas. La reacción de Dios a este acto de desobediencia es rápida y severa. El profeta se encuentra con un león en su camino de regreso, un símbolo del castigo divino. Este encuentro fatal ilustra vívidamente las consecuencias de desobedecer los mandatos de Dios y refuerza la necesidad de una obediencia completa y sin reservas. Este episodio nos advierte sobre la vigilancia constante que debemos tener en nuestra vida espiritual. Cada elección es significativa y cada acto de obediencia o desobediencia repercute no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean. La historia del profeta nos recuerda que, al seguir a Dios, debemos hacerlo con toda nuestra alma y corazón, sin apartarnos del sendero que Él nos ha trazado. A pesar del duro castigo, el relato también destaca la compasión de Dios. Cuando el rey Jeroboam extiende su mano contra el profeta y ésta se paraliza, es el propio profeta quien ruega a Dios por él, resultando en la restauración de su mano. Este gesto de clemencia en medio del juicio refleja la disposición de Dios a perdonar y restaurar a quienes admiten sus errores y buscan su auxilio. La protección del cuerpo del profeta por parte del león, que no lo devora sino que permanece junto a él y su asno, es otra muestra de la misericordia divina. Aunque el profeta sufrió castigo por su desobediencia, Dios procuró que su cuerpo no fuera deshonrado, lo cual sirve como testimonio del rigor necesario en el cumplimiento de los mandatos divinos, pero también de su cuidado persistente incluso en la corrección. Esta dualidad de justicia y misericordia es central en la teología cristiana. Dios es justo y sus juicios son rectos, pero también es un Padre amoroso que desea que volvamos a Él cuando nos desviamos. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en el respeto a sus mandatos y en la confianza en su amor y misericordia. El hecho de que el profeta mediara por Jeroboam, pese a la hostilidad inicial del rey hacia él, nos ilustra sobre la magnitud del perdón y la relevancia de interceder por aquellos que nos perjudican. En el dominio de Dios, la compasión prevalece sobre el castigo, y somos convocados a ser canales de esa compasión, incluso hacia quienes podrían parecernos indignos desde una óptica humana. El suceso del profeta y el león subraya de forma impactante la supremacía de Dios, evidente tanto en sus bendiciones como en sus juicios. Este relato nos confronta con la realidad de que, si bien nosotros somos frágiles y erróneos, Dios se mantiene constante y todopoderoso. Su gobierno sobre los sucesos del mundo es total, y este incidente corrobora que nada está fuera de su alcance, incluidos los fallos humanos. La vulnerabilidad humana se evidencia en la capacidad del profeta de ser engañado y desviarse del camino marcado, a pesar de haber recibido advertencias directas de Dios. Este contraste enfatiza una enseñanza crucial: nuestra necesidad imperiosa de depender continuamente de Dios para obtener dirección y fortaleza, eludiendo así las trampas que encontramos en nuestro camino. Reconocer nuestra debilidad es fundamental para forjar una relación verdadera y obediente con el Creador. La narrativa también muestra que Dios,
en su dominio, permite que sus servidores enfrenten las repercusiones de sus actos para impartir lecciones significativas a ellos y a la comunidad. Mediante la muerte del profeta, Dios no solo reprendió al siervo desobediente, sino que también erigió un recordatorio perdurable sobre la importancia de la obediencia total y la gravedad de sus palabras. La interacción entre la autoridad divina y la fragilidad humana insta a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas. Este pasaje bíblico nos invita a evaluar nuestras decisiones y motivaciones verificando que estén sincronizadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra fragilidad y buscar la fortaleza en Dios es vital para vivir una vida de fe sincera y obediente. La historia del profeta y el león se desarrolla en un período decisivo de la historia de Israel, tras la división del reino, luego de las muertes de David y Salomón. Este contexto es esencial para comprender la magnitud de los retos religiosos y políticos que enfrentaba la nación. La división resultó en un reino del norte, liderado por Jeroboam, y un sur, que permaneció bajo la dinastía de David en Judá. Jeroboam, ante la necesidad de afianzar su poder frente a la influencia de Jerusalén, creó centros de culto alternativos en Dan y Betel, que incluían becerros de oro como figuras de adoración. Esta práctica idólatra fue una transgresión clara de los mandamientos divinos y marcó un momento crítico para Israel, iniciando una era de decadencia espiritual. La selección de Betel como uno de estos lugares no fue arbitraria. Betel, que significa casa de Dios, había sido escenario de revelaciones divinas anteriormente, lo que agregó una ironía trágica al acto de Jeroboam de emplear este lugar para la idolatría. Este mal uso de la historia y la tradición espiritual de Betel representó un ataque directo a la relación entre Dios y su pueblo. La desobediencia de Jeroboam y su impacto en Israel ilustran cómo las decisiones de liderazgo pueden tener consecuencias duraderas y profundas, tanto políticas como espirituales. Este contexto histórico no solo nos ayuda a entender mejor los eventos descritos en 1 Reyes 13, sino que también nos enseña sobre la importancia de los líderes fieles y la obediencia a los mandamientos divinos en tiempos de crisis. Jeroboam es una figura central en la historia de Israel, cuyo reinado marcó el comienzo de la división definitiva del reino. Esta división no fue solo un evento político, sino también un desastre espiritual, ya que Jeroboam instauró una forma de adoración que rompía directamente con la ley de Moisés, estableciendo ídolos en un intento de fortalecer su control sobre las 10 tribus del norte. La decisión de Jeroboam de crear lugares de adoración alternativos en Betel y Dan fue motivada por el miedo a perder el poder si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar según lo establecido. Sin embargo, esta estrategia política resultó en una grave transgresión contra Dios, al llevar al pueblo a la idolatría, lo que eventualmente llevaría al reino a su caída. La desobediencia de Jeroboam no solo afectó su propio destino, sino que también configuró el futuro espiritual de Israel. Las Escrituras muestran cómo este acto de rebelión provocó una serie de eventos que culminarían en el juicio divino sobre el reino del norte. La lección de la vida de Jeroboam resalta la conexión inseparable entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este episodio nos recuerda la responsabilidad de los líderes de guiar correctamente a su pueblo y los peligros de cuando estos líderes eligen caminos que se desvían de los principios divinos. La historia de Jeroboam es un recordatorio sombrío de que los líderes son responsables no solo ante su pueblo, sino, más crucialmente, ante Dios. La idolatría en Betel, establecida por Jeroboam, fue una de las transgresiones más significativas en la historia de Israel. Al erigir un becerro de oro y declarar que estos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto,
Jeroboam no solo rechazó la adoración en el templo de Jerusalén, sino que desafió abiertamente el primer mandamiento que prohíbe la idolatría. Esta acción tuvo implicaciones devastadoras para el pueblo de Israel. Al adoptar formas de adoración que contradecían directamente las leyes dadas por Dios a través de Moisés, Jeroboam provocó una ruptura espiritual que afectaría a las generaciones futuras. La idolatría en Betel simboliza la degeneración moral y espiritual que puede ocurrir cuando se abandona la verdadera adoración en favor de prácticas más convenientes o populares. El impacto de estas prácticas idolátricas fue más allá de la simple alienación de Dios, deteriorando también la cohesión social y espiritual de la comunidad. La idolatría debilitó el sentido de misión y destino que había caracterizado a Israel desde su éxodo. Asimismo, estableció un peligroso precedente de concesión espiritual y relativismo en materia de fe. Al reflexionar sobre la idolatría en Betel, somos invitados a considerar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden apartarse de lo que es auténtico y respetable ante Dios. Esta sección de la narrativa bíblica nos insta a examinar la pureza de nuestra adoración y la lealtad a los mandamientos de Dios, enfatizando la necesidad de preservar la integridad en nuestra relación con Él. Betel, que se traduce como casa de Dios, ha tenido siempre un profundo significado espiritual en la tradición judía. Aquí fue donde Jacob presenció la visión de la escalera al cielo, un suceso que estableció a Betel como un punto de conexión entre lo divino y lo terrenal. Este legado espiritual hace aún más trágica y relevante la decisión de Jeroboam de instaurar un epicentro de idolatría en este lugar. La desecración de Betel mediante rituales idolátricos ilustra cómo los sitios una vez consagrados pueden ser degradados cuando se desvían de su finalidad inicial. Este acto no solo transformó el clima espiritual del lugar, sino que también constituyó una traición al recuerdo y al significado de las apariciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un escenario de revelaciones divinas, y el Betel instaurado por Jeroboam, un escenario de idolatría, proporciona una meditación intensa sobre la tendencia humana a distorsionar y desviar las bendiciones y dones de Dios. Nos recuerda que los espacios y tradiciones que valoramos pueden perder su sentido si no los mantenemos enfocados en Dios y su verdad. Además, la importancia espiritual de Betel como lugar de encuentro con Dios nos invita a rededicar nuestros propios Betel, nuestros corazones, hogares y comunidades, a una adoración genuina y devota. Nos reta a reafirmar nuestro compromiso con Dios, garantizando que nuestras prácticas y creencias se alineen con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La tarea encomendada al profeta de Judá fue explícita y decisiva: confrontar al rey Jeroboam y denunciar las prácticas idolátricas que había implementado en Betel. Dios envió a su mensajero desde Judá a Betel con un mensaje específico y contundente, resaltando la gravedad con que Dios contempla la desviación de sus preceptos y leyes. La obediencia inicial del profeta a esta misión refleja su dedicación y fe en las directivas recibidas, aunque posteriormente su lealtad sería cuestionada. El viaje del profeta no fue solo físico, sino también espiritual, representando la lucha continua entre la fidelidad a Dios y las presiones del mundo exterior. Al entrar en Betel, el profeta no solo enfrentaba al rey, sino también a una cultura que había aceptado la idolatría como norma. Esta misión subraya la valentía y la determinación requeridas para defender la verdad de Dios en un entorno hostil. El mensaje que llevaba el profeta era tanto de condena como de llamado al arrepentimiento, demostrando que incluso en su ira, Dios busca la restauración de su pueblo.
La presencia del profeta en Betel era un testimonio viviente del amor persistente de Dios, que envía advertencias a través de sus profetas antes de proceder al juicio. La ejecución de esta misión nos enseña sobre la importancia de la obediencia incondicional a las instrucciones de Dios. A través del ejemplo del profeta, somos recordados de que nuestra fidelidad a Dios debe ser completa sin importar las dificultades o tentaciones que enfrentemos. Esta lección resuena a lo largo de las generaciones, instándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con el Señor. Al llegar a Betel, el profeta emitido por Dios realizó una profecía específica y dramática contra el altar idolátrico erigido por Jeroboam. Anunció que un día un descendiente de David, Josías por nombre, nacería y destruiría ese altar, subrayando la certeza de la palabra de Dios y la inevitabilidad de su cumplimiento. Este pronunciamiento no era solo simbólico, sino que contenía una promesa de restauración y corrección futuras. El profeta también realizó un prodigio como prueba de la autenticidad de su mensaje. Anunció que el altar se desmoronaría y las cenizas que reposaban sobre él se dispersarían. Este acto no solo confirmaba su autoridad como emisario de Dios, sino que también representaba una clara demostración del control divino sobre las creaciones humanas, en particular aquellas que contravenían sus decretos. Este milagro y la profecía destacan cuán seriamente Dios percibe la idolatría y cualquier forma de culto que no se dirija exclusivamente a Él. Mediante estas acciones, el profeta reiteraba el mandato divino de una fidelidad incondicional y la obediencia de su pueblo, enfatizando las consecuencias de apartarse de sus preceptos. La profecía contra el altar pagano es un aviso contundente de que ninguna transgresión hacia Dios permanece sin consecuencias. Nos muestra que, aunque el castigo divino pueda tardar, su realización es cierta e irrevocable. Este aprendizaje es esencial para nuestra comprensión de la justicia divina y la importancia de conducir vidas que reflejen nuestra devoción y respeto hacia el Señor. Cuando Jeroboam oyó la condena del profeta, su respuesta fue de enfado y repudio. Al intentar detener al profeta, extendió su mano hacia él, pero instantáneamente su mano se paralizó, quedando imposibilitada para moverse. Este gesto de rebeldía hacia el mensajero de Dios fue inmediatamente castigado con un veredicto visible y directo, demostrando la protección de Dios hacia sus emisarios y la autoridad con la que se pronuncian. La parálisis de la mano de Jeroboam se manifestó como un signo divino, no solo para él, sino también para todos los espectadores, de que la soberanía de Dios no debe ser desafiada sin consecuencias. Esta intervención divina fue una demostración del poder de Dios y un recordatorio de que Él defiende a sus profetas y cumple su palabra, sancionando a los que contrarían su voluntad. La situación también evidenció la compasión de Dios, pues a pesar de la severidad del castigo, se permitió un margen para la redención. La actitud de Jeroboam ante este milagro evolucionó de hostilidad a sumisión, pidiendo al profeta que intercediera por él para recuperar el uso de su mano. Esto muestra cómo, incluso en medio del castigo, Dios está dispuesto a la contrición y la reconstrucción de las relaciones deterioradas. Este episodio ilustra la santidad de Dios y la gravedad con que enfrenta el pecado y la rebeldía. Nos recuerda que Dios no solo tiene la capacidad de sancionar, sino que también está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su misericordia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es fundamental en la naturaleza de Dios. El prodigio de la mano paralizada no solo actuó como castigo para Jeroboam, sino también
como una advertencia para todos los presentes sobre la autoridad suprema de Dios sobre los monarcas y sus dominios. Este prodigio demostró de manera inequívoca que ningún poder terrenal puede rivalizar o impugnar la autoridad divina. La secuencia de estos eventos reforzó la autoridad del profeta, evidenciando que sus pronunciamientos estaban respaldados por el poder divino. Este incidente también actúa como un recordatorio de que Dios puede usar signos y maravillas para comunicar su mensaje y reafirmar su soberanía. La mano seca de Jeroboam simboliza la impotencia humana frente al poder divino, subrayando que todos los poderes en la tierra están sujetos a la voluntad y el control de Dios. Además, la mano paralizada simboliza una interrupción física que refleja una verdad espiritual más profunda: la desconexión de Dios debido al pecado y la idolatría. Este milagro representó físicamente el estado espiritual deteriorado de Jeroboam y su reino, ambos desolados y áridos por haberse alejado de la fuente de vida y bendición. Este milagro es una demostración de cómo Dios puede emplear incluso las adversidades y las sanciones para instruir y orientar. A través de este suceso, Dios no solo estaba castigando a Jeroboam, sino también brindándole una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este aspecto de la historia nos indica que, aún en su disciplina, Dios es misericordioso y busca la restauración de sus hijos descarriados. Después del milagro de la mano paralizada, Jeroboam sufrió una humillación pública. Su intento de someter y castigar al profeta de Dios fracasó estrepitosamente, dejándolo marcado física y espiritualmente. Esta humillación fue crucial, pues señaló un momento de vulnerabilidad para el rey, evidenciando ante todos los testigos que su autoridad era limitada y subordinada a la voluntad divina. En su desesperación, Jeroboam se vio forzado a solicitar ayuda al mismo profeta que había intentado capturar. Su petición al profeta para que intercediera ante Dios por él es una muestra de la ironía divina y de cómo Dios puede invertir las situaciones para revelar su soberanía y propósito. Esto demuestra que, en el reino de Dios, los momentos de mayor debilidad pueden transformarse en oportunidades para la manifestación de su poder y misericordia. La respuesta del profeta, orando por Jeroboam para que su mano fuese restaurada, es un gesto de gracia y compasión que refleja el corazón de Dios. A pesar de la oposición y el riesgo, el profeta no vaciló en clamar a Dios a favor de Jeroboam, resaltando la enseñanza bíblica de amar a los enemigos y hacer el bien a quienes nos persiguen. Este episodio concluye con la restauración de la mano de Jeroboam, un milagro que sirve como un poderoso recordatorio de que la misericordia de Dios está siempre disponible, incluso para aquellos que han errado gravemente. La humillación y la súplica de Jeroboam ilustran sobre la redención y la restauración que son posibles cuando las personas se someten a la autoridad de Dios y buscan su perdón. En medio de su confrontación con Jeroboam, el profeta de Judá pronunció una profecía específica que se destacaba por su precisión y su alcance a futuro. Anunció el nacimiento de un rey llamado Josías, de la línea de David, que eventualmente destruiría el altar idolátrico en Betel. Esta profecía no solo servía como una promesa de restauración divina, sino también como una afirmación de la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Josías, que reinaría aproximadamente 300 años más tarde, sería reconocido por su lealtad a Dios y su empeño en purificar el culto en Israel. Su ascenso sería un testimonio de la misericordia y la paciencia de Dios, esperando el momento adecuado para restaurar las prácticas piadosas entre su pueblo.
La mención de Josías por su nombre resalta la omnisciencia de Dios, quien conoce y dirige el curso de la historia humana. Esta profecía también reforzaba la autoridad del profeta en ese momento, demostrando que sus palabras no eran simples opiniones humanas, sino revelaciones de la voluntad divina. El impacto de tal predicción era doble. Servía de advertencia a Jeroboam y su reino sobre el grave riesgo de persistir en su camino de idolatría, y ofrecía esperanza a aquellos fieles, a Dios de que no serían olvidados. La promesa de que surgiría un rey justo como Josías también funcionaba como una guía moral para los reyes y líderes contemporáneos y futuros, mostrando que el verdadero éxito y legado dependen de la obediencia a Dios y no solo de logros políticos o militares. Esta profecía, por lo tanto, no solo miraba hacia el futuro, sino que también influenciaba las acciones y decisiones del presente. La precisión de la profecía del profeta sobre Josías es un testimonio poderoso de la fidelidad y exactitud de la palabra de Dios. Cuando Josías finalmente ascendió al trono y cumplió esta profecía, confirmó la veracidad de las palabras del profeta y reafirmó la confianza en la capacidad de Dios para prever y planificar eventos mucho antes de que ocurran. Esta precisión profética no es solo un fenómeno bíblico, sino una demostración de que Dios está activamente involucrado en el curso de la historia humana. El impacto de tal precisión va más allá de la afirmación de poder divino. También tiene un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Saber que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos puede ofrecer gran consuelo y motivación para vivir de acuerdo con sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. La realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes, sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Después de entregar su mensaje y realizar los milagros predichos, el profeta de Judá comenzó su viaje de regreso. A pesar de la instrucción divina de no detenerse ni comer ni beber en Betel, se enfrentó a una prueba significativa. En el camino, un viejo profeta de Betel lo encontró y lo invitó a su casa, alegando que un ángel del Señor le había dado un mensaje que contradecía la orden inicial de Dios al profeta de Judá. Esta situación puso al profeta en una posición de vulnerabilidad, donde debía discernir entre seguir la palabra original de Dios o confiar en el mensaje proporcionado por el viejo profeta. La tentación de relajar su obediencia debido al cansancio, el hambre o la cortesía puso a prueba su integridad y fidelidad a las instrucciones que había recibido directamente de Dios. El dilema del profeta destaca la importancia del discernimiento y la obediencia inquebrantable en la vida espiritual. Enseña que incluso las voces que parecen autoritativas y conocedoras pueden llevar a error si se contradicen con la palabra clara de Dios. Esta parte de la historia es una advertencia sobre cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias significativas, especialmente cuando comprometen nuestra obediencia a Dios. Este suceso también refleja la continua batalla espiritual entre la obediencia y la tentación,
un tema reiterado en la Biblia, que enfatiza nuestra necesidad de depender de Dios y su palabra para orientarnos en cada decisión. La tentación a la que se enfrentó el profeta es un recordatorio claro de que debemos permanecer siempre vigilantes y firmes en nuestro compromiso con Dios, sin ceder ante las conveniencias o incertidumbre. El anciano profeta de Betel, que indujo al profeta de Judá a desobedecer la orden divina, se muestra como una figura trágica y como una advertencia acerca de los peligros del engaño espiritual. Aunque afirmaba haber sido instruido por un ángel de Dios, su afirmación era falsa y condujo al profeta de Judá hacia una desobediencia mortal. Este engaño muestra cómo el error y la falsedad pueden presentarse bajo un manto de autoridad espiritual y desviar incluso a los más devotos servidores de Dios. La interacción entre ambos profetas resalta la dificultad del discernimiento espiritual, en el que es necesario no solo evaluar las intenciones y mensajes de los demás, sino también mantener nuestras acciones en constante alineación con las instrucciones divinas claras y explícitas. La tragedia del profeta de Judá no se derivó únicamente de su propia elección, sino también de la influencia perjudicial de otro, recordándonos que debemos ser precavidos con quienes nos orientan y los mensajes que aceptamos. El incidente también enfatiza la responsabilidad personal frente a la palabra de Dios. Pese al engaño perpetrado por el anciano profeta, la responsabilidad final de la desobediencia recae sobre el profeta de Judá, quien había sido directamente instruido por Dios. Esto nos enseña que, aunque otros puedan influenciarnos, la decisión última y sus consecuencias son nuestra propia responsabilidad. Este episodio actúa como una advertencia sombría sobre las repercusiones del engaño dentro de la comunidad de fe. Destaca la importancia de mantener una vigilancia espiritual constante y un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios, como medidas de protección contra las falsedades que pueden aparecer incluso en entornos religiosos que parecen seguros. La elección del profeta de Judá de aceptar la invitación del anciano profeta y comer en su casa fue una transgresión que llevó a consecuencias fatales, a pesar de las advertencias y milagros que había presenciado y realizado anteriormente. Su incapacidad para cumplir con una instrucción divina concreta reflejó un momento de debilidad humana, con resultados trágicos. Su muerte por un león, poco después de abandonar la casa del anciano profeta, no solo significó un castigo personal, sino también un mensaje divino para Israel y para todos los testigos. El león que acabó con la vida del profeta no consumió su cuerpo ni atacó al burro, señalando claramente que este no era un evento natural, sino un acto de juicio divino. Este detalle resalta la importancia que Dios otorga a la obediencia a sus mandamientos y cómo la desobediencia a sus instrucciones puede resultar en consecuencias severas, destinadas a ser una lección tanto para el individuo implicado como para la comunidad en general. Este desenlace trágico del profeta subraya la necesidad de persistir en la obediencia a lo largo de toda una vida de fe. No es suficiente con obedecer de manera parcial o solo cuando es conveniente. La obediencia a Dios debe ser completa y continua. La historia del profeta sirve como un recordatorio riguroso de que, aunque seamos fieles en muchas áreas, un solo acto de desobediencia puede tener efectos devastadores. La muerte del profeta en estas circunstancias no solo enfatiza la justicia de Dios, sino también su misericordia, pues a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el burro muestran que incluso en el juicio, Dios puede señalar hacia la redención y la posibilidad de gracia. Esta dualidad de justicia y misericordia
refleja la complejidad del carácter divino y la seriedad con que debe ser tomada su palabra. El encuentro fatal del profeta con el león se despliega poco después de su desobediencia, cuando estaba en el camino de regreso a su hogar. Este suceso no solo sirve como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un animal que en la Biblia a menudo simboliza el poder y la majestad divina, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, subrayando la gravedad de la transgresión del profeta. Este incidente demuestra que la desobediencia a las instrucciones claras de Dios puede llevar a resultados desastrosos y definitivos. El profeta, a pesar de sus buenas intenciones y servicios previos, no pudo escapar de las consecuencias de su acto final de desobediencia. Este trágico desenlace sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre la importancia de seguir fielmente la guía divina sin desviarse. La intervención del león también ilustra la inmediatez con que Dios puede actuar para reafirmar su ley y orden. A diferencia de otras historias bíblicas donde la paciencia divina se extiende a lo largo de generaciones, aquí la respuesta a la desobediencia es rápida y definitiva, reforzando la lección de que ciertas acciones llevan a consecuencias inmediatas y severas. Este encuentro no solo afecta al profeta, sino también a toda la comunidad que tomaría conocimiento de este evento. La muerte del profeta sirve como un recordatorio sombrío y educativo para los demás, de que las instrucciones de Dios no son sugerencias, sino mandatos que deben ser obedecidos para evitar resultados fatales. En esta narrativa bíblica, el león y el burro no son meros elementos decorativos, cargan con un simbolismo profundo y relevante. El león, actuando como instrumento del juicio divino, simboliza la autoridad y dominio de Dios sobre la vida y la muerte. En diversas culturas, el león es considerado el monarca de las bestias, reflejando así el papel de Dios como el juez supremo y soberano de toda la creación. El burro, en contraste, representa la humildad y el servicio, cualidades que se esperan comúnmente de los seguidores devotos de Dios. En este relato, el burro acompaña al profeta tanto en actos de obediencia como de desobediencia, y el hecho de que el león no lo agreda resalta la inocencia del burro frente a la culpa del profeta. Este elemento subraya que el juicio divino es exacto y selectivo, impactando únicamente a quienes incurren en la falta. El contrapunto entre el león y el burro también enfatiza la dualidad en la naturaleza divina, su majestuosidad y poder personificados por el león y su humildad y proximidad representada por el burro. Este balance entre grandeza y benignidad es esencial para comprender el carácter de Dios, quien, siendo un juez equitativo, también es un padre amoroso y compasivo. Además, que el león se mantenga al lado del cuerpo del profeta y el burro sin devorarlos representa un acto simbólico significativo, indicando que el objetivo del castigo no era la destrucción per se, sino más bien actuar como un aviso para los observadores y un recordatorio de la inviolabilidad de las leyes divinas. El castigo del profeta no fue un suceso ordinario, sino claramente uno de origen sobrenatural, diseñado para impartir varias enseñanzas espirituales cruciales. En primer lugar, demuestra que Dios tiene la capacidad de intervenir directamente en la naturaleza para ejecutar su voluntad, y que su justicia excede las normas humanas de naturaleza y moralidad. Este acto de juicio directo reafirma la idea de que nada escapa al alcance o conocimiento de Dios. Este juicio sobrenatural también sirve para recordar a la comunidad de fe que las consecuencias del pecado y la desobediencia son reales y pueden ser inmediatas. En un mundo donde las acciones a menudo parecen no acarrear consecuencias,
Esta historia bíblica resalta que en el ámbito espiritual, las decisiones y actos tienen repercusiones duraderas y perceptibles. La narrativa enseña, asimismo, sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga de manera arbitraria o indiscriminada. Su juicio siempre es justo y proporcional a la infracción cometida. La muerte del profeta, por desobedecer una instrucción explícita de Dios, es un recordatorio de que los decretos divinos son inalterables y no están sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que, cuando se cruzan, activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. El sepulcro compartido entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es significativo, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación post-mortem. Aunque el viejo profeta fue el instrumento de la tentación que llevó al profeta de Judá a su muerte, su decisión de enterrar al profeta en su propio sepulcro representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este gesto puede considerarse como una forma de expiación por parte del anciano profeta, quien, a través de esta acción final, intenta actuar correctamente respecto al profeta fallecido, honrando su servicio y devoción a Dios, incluso en la muerte. El entierro conjunto también refleja la complejidad de las relaciones humanas y espirituales, donde los fallos y pecados no anulan necesariamente el valor o significado de una persona. Además, que el anciano profeta instruya a sus hijos para que lo entierren junto al hombre de Dios indica una profunda admiración y un deseo de vinculación perpetua con la virtud, a pesar de sus errores en vida. Esta directiva puede ser vista como un anhelo de estar en consonancia con la justicia y la verdad de Dios, reconociendo sus fallos y buscando su propia redención. Por lo tanto, la tumba compartida no solo actúa como el lugar de reposo final para ambos hombres, sino también como un símbolo de las verdades espirituales que incluyen justicia, misericordia y redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores, existe la oportunidad de reconocimiento y reconciliación, tanto con Dios como con aquellos que hemos impactado con nuestras acciones. La historia del profeta y el león nos brinda reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad humana, especialmente en términos de nuestra susceptibilidad al error y la tentación. A pesar de recibir instrucciones divinas claras y de haber sido testigo de milagros, el profeta de Judá cayó en el engaño, mostrando que nadie está libre de la debilidad humana. Esta vulnerabilidad nos recuerda la necesidad continua de vigilancia espiritual y dependencia de Dios para obtener dirección y fortaleza. La narrativa ilustra cómo nuestras decisiones afectan más allá de nuestra propia existencia, impactando a otros en nuestra comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo como enseñanzas para futuras generaciones. Reconocer nuestra vulnerabilidad nos puede motivar a buscar activamente la sabiduría y guía divina en cada decisión, comprendiendo que nuestra capacidad para discernir y elegir correctamente puede ser fácilmente comprometida. Este relato también nos enseña sobre la gracia de Dios ante nuestra fragilidad. Aunque el profeta fue duramente castigado por su desobediencia, la preservación de su cuerpo y la protección del burro señalan una misericordia inherente en los actos de juicio de Dios. Nos recuerda que, aunque frágiles y propensos al error, Dios proporciona caminos hacia la redención y restauración.
La vulnerabilidad humana destacada en esta historia bíblica nos invita a la humildad y al arrepentimiento sincero. Reconocer nuestras limitaciones y errores es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra fragilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de la vida en Él. El dilema de la justicia divina se hace evidente en la historia del profeta y el león, donde se observa cómo la justicia perfecta de Dios se encuentra con la imperfección humana. Este relato destaca la capacidad de Dios para juzgar justamente, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a veces difícil de comprender desde una perspectiva humana, es siempre equitativa, medida y perfectamente adaptada a la situación. La muerte del profeta ilustra la seriedad con la que Dios maneja la desobediencia, pero también subraya que sus juicios son medios para enseñar lecciones vitales tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque a veces pueda parecer severa, la justicia de Dios es también un aspecto de su amor, diseñado para corregir, guiar y, en última instancia, restaurar. Este incidente nos fuerza a reflexionar sobre nuestras propias nociones de justicia. En nuestras relaciones y en nuestra sociedad, tendemos a buscar justicias que nos parecen inmediatamente comprensibles y equitativas según nuestros propios estándares. Sin embargo, la historia del profeta nos recuerda que la justicia divina no siempre se alinea con la humana y que la sabiduría de Dios a menudo trasciende nuestra comprensión. La justicia de Dios se presenta no solo como un castigo, sino como una llamada al arrepentimiento. La historia enseña que incluso en su justicia, Dios está buscando la restauración de la relación con sus criaturas. Esta comprensión nos invita a adoptar una visión más compasiva y paciente de la justicia en nuestras propias vidas, buscando siempre el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana es un tema constante en la Biblia, evidenciado no solo en las historias de juicio, sino también en las de redención. A pesar de los fallos y las caídas de la humanidad, Dios ha implementado un plan continuo de salvación que se manifiesta en eventos tanto grandes como pequeños. La promesa de un rey como Josías, que surgiría para restaurar el verdadero culto y guiar a su pueblo de vuelta a la obediencia, es un ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos para cumplir sus propósitos redentores. Esta redención no se limita a correcciones puntuales o a intervenciones aisladas. Es un proceso continuo que busca restaurar completamente la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía cumplida son partes de un mosaico más amplio que revela la paciencia, la perseverancia y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. El análisis de los relatos bíblicos y la contemplación sobre la intervención divina en ellos nos revelan que no estamos sujetos a un ciclo perpetuo de errores y fracasos. Por el contrario, somos partícipes y observadores de un diseño divino que se encamina hacia un clímax de redención, donde el amor y la justicia de Dios se revelan completamente. Este conocimiento fortifica nuestra fe y esperanza, permitiéndonos contemplar nuestras vidas como fragmentos de un propósito divino más amplio. Nos impulsa a vivir de forma que nuestras acciones se alineen con los propósitos redentores de Dios, conscientes de que cada decisión y cada acto de fe contribuyen a la gran obra que Él está ejecutando en el mundo. La lealtad constante a Dios es un tema esencial en la vida del profeta y un pilar fundamental de la doctrina bíblica.
Este relato resalta que la obediencia a Dios debe ser total y sin compromisos. La caída trágica del profeta evidencia claramente las consecuencias de la desobediencia, incluso en detalles que podrían considerarse menores o triviales para los humanos. La lealtad constante a Dios no es meramente un ejercicio de disciplina religiosa, es una reacción al amor y la soberanía de Dios. Reconocer a Dios como el Señor Supremo de nuestras vidas implica colocarlo en el centro de todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Esta devoción completa es lo que nos mantiene en el sendero adecuado y salvaguarda nuestra relación con Él. Este compromiso también refuerza nuestra habilidad para resistir las tentaciones y falsedades que enfrentamos inevitablemente. Así como el profeta fue engañado por el anciano profeta, nosotros también podemos desviarnos si nuestra lealtad vacila. La constancia en nuestra fe y obediencia sirve como un escudo contra las fuerzas espirituales que buscan perturbar nuestro caminar con Dios. Además, la lealtad a Dios ejerce un impacto testimonial significativo sobre aquellos a nuestro alrededor. Al vivir vidas de obediencia y compromiso resoluto, manifestamos el poder transformador de la fe y proporcionamos un ejemplo palpable de la gracia y la verdad de Dios en acción. Este testimonio puede motivar e impulsar a otros a buscar una relación más profunda y firme con Dios. La batalla contra el engaño espiritual es una constante en la vida cristiana, como lo ilustra claramente la historia del profeta engañado. El anciano profeta simboliza a aquellas voces en el mundo que, si bien pueden parecer autorizadas y devotas, en realidad pueden desviarnos de la verdad divina. Esta historia nos enseña la importancia de discernir meticulosamente las influencias y mensajes que recibimos, evaluándolos siempre bajo la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual puede ser particularmente peligroso porque a menudo se presenta disfrazado de verdad. Esto requiere que seamos estudiantes diligentes de las Escrituras y que mantengamos una relación cercana y constante con Dios a través de la oración y la meditación. Solo mediante una comprensión profunda de la verdad divina podemos esperar identificar y resistir las falsedades que se nos presentan. La lucha contra el engaño espiritual no es solo un esfuerzo personal, es una batalla que se libra dentro de la comunidad de fe. Al compartir nuestras comprensiones y experiencias, podemos ayudarnos mutuamente a permanecer firmes contra las mentiras y los engaños que intentan desviarnos. La comunidad actúa como un sistema de apoyo y verificación que refuerza nuestra capacidad para permanecer fieles a la verdad. Finalmente, este relato nos anima a ser proactivos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos contra las influencias negativas, sino también comprometiéndonos activamente con la verdad. Al hacerlo, no solo protegemos nuestras propias vidas espirituales, sino que también fortalecemos la integridad y la salud de toda la comunidad de creyentes. El llamado a una obediencia total a Dios es el culmen de las lecciones aprendidas a través de la vida y la muerte del profeta. Este relato subraya que la obediencia parcial o condicional no es suficiente para cumplir con los estándares de Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que cada mandato de Dios es importante y debe ser seguido completamente para evitar las consecuencias de la desobediencia. La obediencia plena implica un compromiso integral con Dios en todas las facetas de nuestra vida. No consiste meramente en cumplir ciertas normas o participar en rituales religiosos. Representa una rendición completa de nuestro corazón, voluntad y acciones a Dios. Esta dedicación demanda una confianza profunda en Él y en su dominio sobre nuestras vidas, aceptando que sus planes son superiores a los nuestros.
Este tipo de obediencia exige una vigilancia perpetua y una revisión constante de nuestras motivaciones y comportamientos. Es fundamental preguntarnos con frecuencia si nuestras elecciones reflejan la voluntad de Dios o simplemente nuestras preferencias y deseos personales. Esta introspección es vital para permanecer en la senda de la obediencia plena. La obediencia plena a menudo es un sendero arduo que exige sacrificios y puede confrontarnos con desafíos y resistencias, tanto internas como externas. No obstante, los beneficios de tal obediencia son vastos, incluyendo paz interior, dirección clara de Dios en nuestras vidas y protección contra engaños y errores que podrían desorientarnos. Mediante la obediencia plena, podemos alcanzar una relación más profunda y gratificante con Dios, conscientes de que vivimos en completa sintonía con su voluntad divina. El Espíritu Santo juega un papel crucial como nuestro orientador hacia la verdad, especialmente en un mundo saturado de engaños y medias verdades. En la vida del creyente, el Espíritu Santo no solo brinda consuelo y compañía, sino que también ofrece discernimiento y sabiduría para manejar las complejidades de la vida acorde a la voluntad de Dios. Esta función del Espíritu es imprescindible para mantenernos firmes en la obediencia y lealtad a Dios. El relato del profeta y el león enfatiza la necesidad de depender del Espíritu Santo para diferenciar la verdad de la falsedad. Si el profeta hubiese prestado más atención a la guía del Espíritu, quizás habría identificado el engaño del anciano profeta y evitado su fatal desenlace. Esto nos enseña que, en nuestra propia vida espiritual, debemos buscar activamente la dirección del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones y relaciones. El Espíritu Santo también nos asiste en la comprensión de las Escrituras, que son la base de la verdad divina. Sin la iluminación del Espíritu, los textos bíblicos pueden parecer meras letras sin vida. Pero con su intervención, estas palabras se convierten en un mensaje vivo y efectivo, capaz de transformar corazones y renovar mentes. Este papel del Espíritu es esencial para vivir una vida que refleje verdaderamente los principios y el carácter de Cristo. Además, el Espíritu Santo nos capacita para proclamar la verdad de Dios con firmeza y claridad en un mundo frecuentemente hostil a los mensajes del Evangelio. Al igual que el profeta fue enviado a confrontar las prácticas idolátricas en Betel, nosotros estamos llamados a ser luces en la oscuridad, guiados por el Espíritu Santo para hablar y actuar de manera que honre a Dios y atraiga a otros hacia Él. Esta misión, aunque ardua, es facilitada y reforzada por la presencia continua del Espíritu en nuestras vidas. La historia del profeta y el león nos lleva a reflexionar profundamente sobre la importancia de un compromiso renovado con Dios. Este relato no solo actúa como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también como una invitación a revisar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Un compromiso renovado con Dios implica más que una obediencia superficial. Demanda una entrega total de nuestro ser, confiando plenamente en que sus caminos son mejores que los nuestros. Renovar nuestro compromiso con Dios también significa rededicar nuestras vidas a seguirlo sin reservas, buscando su voluntad en todas las circunstancias y no solo en aquellas que nos son cómodas o fáciles. Esto puede requerir cambios significativos en nuestras prioridades, comportamientos e incluso en nuestras relaciones. Pero es esencial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los principios del reino de Dios. Este compromiso renovado también debe reflejarse en cómo interactuamos con los demás. Al igual que el profeta fue enviado a Betel para entregar un mensaje de Dios, nosotros estamos llamados a ser embajadores de Cristo,
compartiendo su amor y verdad en un mundo que necesita desesperadamente ambas cosas. Al vivir vidas que reflejan claramente nuestros valores cristianos, podemos influir positivamente en aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, renovar nuestro compromiso con Dios se convierte en una fuente de fuerza y esperanza. A pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentamos, el estar en sintonía con Dios y cumplir con su propósito para nuestras vidas nos otorga una paz y satisfacción que las circunstancias externas no pueden alterar. Este compromiso nos impulsa a seguir creciendo en nuestra fe y a seguir con fervor los planes que Dios tiene para nosotros. El relato del profeta y el león, más que una narrativa bíblica, actúa como un espejo para nuestra propia vida y como una invitación a una profunda reflexión personal. ¿Cómo estamos atendiendo los mandatos de Dios en nuestra vida diaria? ¿Existen áreas en las que nuestra obediencia es incompleta? Es un momento oportuno para que cada uno de nosotros evalúe seriamente la dirección y calidad de nuestro camino espiritual. Esta historia también nos incita a considerar cómo estamos manejando el engaño y la tentación a nuestro alrededor. Contamos con el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el error. ¿En qué aspectos podríamos mejorar para reforzar nuestra fe y nuestro testimonio? Asimismo, deseo invitar a cada lector a compartir sus reflexiones y pensamientos sobre esta narrativa. ¿Qué otras enseñanzas pueden identificar en esta historia? ¿De qué manera ha influenciado esta reflexión su comprensión de la obediencia y lealtad a Dios? Sus comentarios y puntos de vista no solo enriquecen nuestra discusión, sino que también contribuyen a construir una comunidad de fe donde todos podemos crecer y aprender juntos. Por último, si esta historia ha resonado de alguna manera en su corazón o le ha hecho replantearse aspectos de su vida espiritual, anímense a compartirlo. A menudo, compartir nuestras experiencias y desafíos puede ser el primer paso hacia un cambio significativo y un compromiso renovado con Dios. Todos estamos en este viaje de fe juntos y cada voz aporta profundidad y riqueza a nuestra comprensión colectiva de la palabra de Dios.